Hola, vamos a continuar con pavimentos rígidos, como lo venimos haciendo en las últimas clases. Vamos a entrar precisamente en la parte y en la explicación de algunos aspectos de la construcción del mismo, de las capas inferiores, como bases, subbases, algunos aspectos de ellas, sistemas constructivos, y de la última capa de rodamiento, la losa de hormigón, donde vamos a ver también los aspectos constructivos y algunas cuestiones que tienen que ver con los materiales y tecnologías de colocación, ¿sí? Equipamiento. Bueno, en cuanto a la construcción de bases y subbases, ¿sí? Las mismas hemos mencionado en algunos momentos que, bueno, se construyen o se constituyen a partir de la mezcla de materiales como suelos, agregado, y algunas de ellas también pueden ser con la colocación de algún ligante hidráulico, como por ejemplo cal, cemento, etc. Estas bases y subbases, las mezclas de los materiales, pueden realizarse en una planta elaboradora de bases y subbases, por ejemplo, y luego ser transportada al tramo y ser colocada. Esa es una opción. La otra opción es a través de realizar la mezcla in situ, es decir, en el mismo tramo, que es lo que estamos viendo allí en la pantalla. Es decir, colocar los materiales sobre la superficie de donde se desea realizar, normalmente se suele llamar el tramo o cancha de trabajo, y realizar la mezcla de estos materiales in situ. Esta mezcla puede ser realizada con algunos equipos. Antiguamente sabía utilizarse la motoniveladora, haciendo varias pasadas en ida y en vuelta para realizar un mezclado. La motoniveladora hemos visto algunas imágenes en clases anteriores, pero también existen los que son los equipos recicladores. Estos equipos recicladores son similares en su, digamos, estructura de tracción a las motoniveladoras, pero en la parte central, en vez de tener una cuchilla, tiene este tambor, que en la parte central tiene un cilindro, que se lo utiliza para, como dice su palabra, reciclar, es decir, para romper estructuras y mezclarlas, estructuras existentes. En este caso, no vamos a romper una estructura existente, sino que este tambor con puntas que tiene adentro va a ser utilizado para realizar la mezcla de los materiales que se coloquen por la superficie, ¿sí? Suelo, arena, piedra, cemento, en el caso que lo lleve, cal. Asimismo, tienen la posibilidad de incorporarles, ¿sí? Humedad, o sea, agua, o algún otro material que sea necesario en forma líquida para realizar una mezcla. Este equipo avanza, este tambor en la parte central va girando, y esto hace que el material con el que se encuentra a medida que avanza vaya siendo mezclado. Bien, aquí vemos alguna otra imagen más, donde se observa que sobre la cancha, sobre el suelo, ha sido colocado cemento, ¿sí? Ha sido colocado cemento, y obviamente tiene el suelo y el material por debajo, que es el que queremos realizar la mezcla. El equipo avanza y va realizando la mezcla de los materiales que encuentra. Puede ser por delante de él un camión regador, es decir, que vaya, ahí se alcanza a ver, apreciar la lluvia de agua que va dejando sobre la superficie, y el equipo a medida que va avanzando va reciclando, o mejor dicho, va mezclando, porque aquí no tenemos ninguna capa construida que estamos deteriorando, pero el nombre del equipo es recicladores, en inglés reclaimer, y en algunas veces lo van a escuchar como una traducción no muy apropiada, como reclamador. En realidad acá reclamador, estaríamos reclamando algo y no es esa la terminología. Más bien es recicladores o reclaimer, que es lo que normalmente se lo conoce. Bueno, algunos otros equipos que realizan la misma tarea son muchos más grandes, ¿sí? De mayor potencia, donde tienen la capacidad de traccionar, ¿sí?
equipos, como por ejemplo estos camiones, que son cisternas que pueden llevar agua, en vez de estos camiones ir dosificando el agua sobre la superficie, como en imágenes que veíamos antes, sino que por mediante una manguera es, digamos, llevado el agua hacia el tambor y el mismo equipo va dosificando, pero bueno, este camión o esta cisterna tiene que ir avanzando en forma simultánea con el reciclador para que vaya, digamos, proveyéndole el agua para poder hacer la mezcla. Se observa en la foto que está aquí abajo a la izquierda, un camión volcador a la izquierda que está descargando cemento. Vamos a hablar de algunas particularidades en alguna filmina posterior respecto a cómo descargar el cemento sobre la superficie. Bien, descargar el cemento desde un camión volcador en forma, digamos, descontrolada, es decir, levantar la tolva y descargar, generaría una gran pérdida de material, producto que sabemos que el cemento es pulverulento, con viento, bueno, hay un gran desperdicio, y más allá del desperdicio, la contaminación ambiental que estamos generando. Entonces, puede ser colocado una lona en la parte trasera que permita que el material caiga más precisamente sobre la superficie del suelo, pero que no recorre una gran distancia desde la parte inferior de la caja hasta el piso por el aire, sino que recorre a través de la lona. En cambio aquí lo hace, cae desde la caja al piso. Algunas otras formas de incorporar una película, ¿sí? Una capa de cemento sobre la superficie, es con un camión que tiene el cemento en su interior, y luego por una manguera hasta este dispositivo permite con un pequeño espesor para poder hacer la dosificación, desparramar y colocar el cemento bastante uniforme sobre la superficie donde se lo requiere colocar. De esta otra manera también sería incorrecto, producto de que el cemento está cayendo de una gran altura, recorre todo esto, hay pérdida de material y a su vez aquí también cae, y no solamente tenemos ese desperdicio, sino que no hay una forma o una distribución uniforme de la cantidad de cemento por metro cuadrado que se ha establecido para realizar la capa de base, subbase, en la dosificación. Bien, la distribución del cemento sobre la superficie, hay que tener los cuidados que veíamos recién en cuanto a su distribución, y uniforme y no desperdicio y no contaminación, pero también debe realizarse un control de calidad, es decir, cuánta cantidad de cemento, en este caso hablando de cemento, podría ser también otro material, por ejemplo cal, cuánta cantidad de cemento estamos colocando sobre la superficie. Bueno, para ello suele colocarse una pequeña lona o manta, ¿sí? De 1 metro cuadrado, es decir, de 1 metro por 1 metro, y se coloca el cemento con las técnicas que se está trabajando. Luego, una vez que se ha realizado eso, se pasa con el equipo por encima de la lona, se coloca el cemento o el material, luego se extrae la lona, ¿sí? Teniéndola identificada dónde se encuentra, y esa cantidad de cemento que ha quedado por encima de la lona es pesada, ¿sí? En una balanza. Entonces, de esa manera es posible determinar cuánto cemento o material ligante se está colocando por metro cuadrado de superficie, ¿sí? Y tiene que estar acorde a lo establecido en la dosificación. Bueno, esto es lo que les mencionaba hace unos instantes, al principio de la presentación, donde tenemos la elaboración de una base o una subbase en una planta elaboradora de bases y subbases. Estas plantas elaboradoras de bases y subbases, ¿sí? Son de similares características a las plantas asfálticas, como para que ustedes tengan una idea de las que hemos visto, ¿sí? En donde presentan silos para colocarse los materiales,
y a partir de cintas transportadoras son esos materiales llevados a un mezclador donde se le puede incorporar algún cemento o algún material hidráulico, y ese material es transportado hasta un camión, que este camión lleva el material a la, digamos, cancha, tramo o zona de trabajo. Este material es volcado en una terminadora colocadora de bases y subbases, ¿sí? Puede ser ya que se encuentre con la humedad óptima o con algún pequeño porcentaje por encima de la humedad óptima para, bueno, tener consideraciones de evaporación de humedad en el transporte y en la colocación de esta mezcla. Estos equipos, bueno, presentan, digamos, la ventaja de una distribución uniforme sobre la superficie, mejor acabado, un alto rendimiento, y después, a posterior de ello, los equipos de compactación, rodillo liso o rodillo neumático o rodillo, pata de cabra. Aquí estamos viendo trabajos de compactación, ¿sí? Donde se observa adelante un reciclador, ¿sí? Y a posterior un rodillo pata de cabra, ¿sí? Que presenta un gran rodillo delantero y es autopropulsado. Bueno, no tiene rodillo pata de cabra en la parte trasera, sino que tiene neumáticos y que es traccionado el equipo. Luego de haber realizado la compactación, ya sea por el método que corresponda, de acuerdo al material que se esté colocando, se continúa con una compactación y terminación superficial con rodillo neumático, también con rodillo liso, donde se produce un acabado de la superficie. Este acabado es importante, que no presente material suelto, zonas de segregación, porque por encima de él se va a colocar, en este caso lo estamos viendo para pavimentos de hormigón, pero esta misma metodología hasta acá, hasta la construcción de bases, podría ser para pavimentos flexibles, no en la incorporación de cemento de las bases y subbases, pero sí en las técnicas de construcción, ya sea en la elaboración en planta de la base y subbase, en el transporte, en la colocación y en la compactación. Quiero decir que la tecnología de construcción de base y subbase es lo mismo para cualquiera de los dos pavimentos. Lo que difiere en los pavimentos, si es rígido o flexible, es que una base o subbase para pavimentos rígidos puede llevar cemento para hacer una base cementada, y en pavimento rígido normalmente eso no se utiliza, o si se utiliza se deben tener en cuenta otras consideraciones. Pero este acabado es importante, producto de que luego de él, para pavimentos flexibles, debe hacerse un riego de liga, con un material asfáltico que permita hacer un riego, y si encuentra algunas superficies donde está rota la capa de interfase, no va a haber una buena adherencia entre la capa asfáltica que se coloque por encima de esta capa. Bueno, una vez que se ha construido la base y la subbase, ya sea a través de un equipo que ha realizado la mezcla in situ como un reciclador, o se ha realizado la mezcla en una planta y luego se ha compactado, o la mezcla se ha realizado también in situ pero con una terminadora. Normalmente las canchas, los tramos, presentan una altura un poco mayor de la cota necesaria para esa capa, ¿sí? Esa por una cuestión constructiva. Ese espesor que está en exceso respecto de lograr la cota adecuada o la proyectada para esa capa, debe y suele realizarse un corte de ese exceso. Ese corte sabía utilizarse, adelanto un poquito, un equipo, sabía utilizarse y suele utilizarse también, el equipo que es la motoniveladora, que a través de la cuchilla que presenta en la parte inferior
se va realizando el corte. Ahora, este corte se realizaba nivelando la superficie con algunos elementos que se encontraban hincados en la superficie, como estacas de maderas o metálicas, y esas estacas estaban identificadas, que las colocaba, digamos, el topógrafo, con algún elemento de identificación de coloración, normalmente cal. Entonces se colocaba la estaca, se le hincaba de acuerdo a la cota que se indicaba por proyecto y que el topógrafo la dejaba hincada, y por encima de ella se colocaba una pequeña cantidad de cal. Luego, el operario que manejaba la motoniveladora, al desplazarse iba realizando pequeños cortes, y cuando encontraba, digamos, esa coloración blanca, significa que estaba sobre la cabeza de estaca. Y allí se conoce el nombre de corte a cabeza de estaca. Ahora, fíjense ustedes, podemos tener 2 o 3 estacas en el ancho transversal en esta posición, pero no tenemos seguidamente, en poca distancia, otra sección transversal de cabeza de estaca, sino que se colocaba a una determinada distancia. Entonces, entre estacas y estacas, bueno, el equipo podía presentar alguna ondulación, ¿sí? Porque, bueno, los neumáticos van siguiendo la superficie de rodadura, de rodamiento, puede haber algún movimiento del equipo, etc. No es tan preciso. Esas ondulaciones luego eran transmitidas a las capas superficiales, producto de que las capas superficiales copiaban las terminaciones de las capas inferiores. Entonces, y esa irregularidad superficial, y que era copiado por las capas superficiales, traían ciertos inconvenientes. No solamente en el perfil longitudinal de la calzada, donde se siente una ondulación a medida que uno va circulando, sino que también en la construcción de las capas posteriores presentaban algunas dificultades, que las vamos a ir mencionando a medida que vayamos avanzando. Entonces, para corregir estas imperfecciones en los cortes, aparecieron los equipos denominados trimmer para realizar cortes de canchas de base o subbase, ¿sí? Estos cortes son, digamos, de una muy buena terminación, trabajan con nivelación automática. Esa nivelación automática del equipo está en función de algún sensor de nivel que va colocado sobre los laterales y que han sido previamente calibrados y nivelados topográficamente. Esto permite también realizar una gran cantidad de metros lineales por día, por jornada, por lo tanto permite un alto rendimiento. Y lo que asegura también es tener los espesores uniformes en el espesor de la capa, ¿sí? En toda la longitud de la capa. ¿Por qué? Porque más allá de las ondulaciones, los desperfectos en las capas superficiales, en las terminaciones superficiales, etc., un menor espesor, supongamos, en alguna parte, generaría que esa capa no está teniendo la capacidad estructural adecuada. Por otro lado, y puntualmente, con respecto a la última capa, el equipo que va colocando el hormigón sobre la última capa de base, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es la terminadora, requiere de una buena terminación superficial y sin ondulaciones, ya que si presenta ondulaciones la capa superficial, el molde deslizante que está en la parte trasera de la terminadora, que es quien le da la terminación superficial, una de las terminaciones superficiales del hormigón, ese molde deslizante va apoyando sobre la base. Si encuentra ondulaciones sobre la base, vamos a tener pérdidas de material, porque esto está trabajando a presión dentro del molde. Esas pérdidas de material, si bien aquí en una imagen y en una zona puntual parecen escasas y pequeñas, pero en cientos de kilómetros estas pequeñas cantidades se transforman en cantidades muy elevadas, con un costo muy elevado. Incluso en algunas obras, por algunos comentarios y algunos cálculos, se ha determinado que estas pérdidas que pueden llegar a darse justificaban o llegaban a compensar un poco la compra del equipo para realizar el corte. Bien, acá algunas imágenes más, donde se ve el equipo que está realizando el corte del trimmer,
y luego lo que yo les mencionaba recién de la motoniveladora que estuvimos conversando, de cómo se realizaba el corte antiguamente y que también se sigue utilizando y bastante en estos días. Acá se está viendo la parte trasera de una terminadora, donde se observa el molde, que lo vamos a ver más en detalle, pero esta es la parte de atrás, el molde que es deslizante, y presenta, fíjense allí, una gran pérdida de material alrededor del molde, es decir, entre la cara vertical de la losa, se presenta esta especie de rollo longitudinal al borde, que bien termina significando un gran desperdicio de material, con el consiguiente aumento de costo, por un lado, y por el otro, ambientalmente, no estamos trabajando adecuadamente los materiales. Fíjense acá también, se observa una pérdida, esto que está acá lo vamos a ver cuando veamos juntas, pero esto que está acá es una pérdida de material por pérdida de presión, producto de lo que estábamos mencionando de las irregularidades superficiales. Asimismo, las terminadoras, fíjense, presentan orugas, que son el mecanismo de autopropulsión que tienen, y deben apoyar sobre una superficie. Esa superficie tiene que ser lisa, tiene que tener un determinado acabado superficial para que le permita un desplazamiento adecuado a la terminadora. Eso es por un lado, y por el otro, se debe dotar de un sobreespesor respecto del ancho de la calzada, un sobreespesor de base para escalonar, digamos, los distintos anchos, para que apoye la banquina y también para que permita la circulación de estos equipos de alto rendimiento sobre cada una de estas capas. Bien, acá se está viendo el sobreancho, ¿sí?, constructivo que les mencionaba recién. ¿Por qué? Porque el equipo va a desplazarse sobre esta zona. Además, hay que hacer este escalonamiento entre el ancho de lo que sería la calzada de hormigón, la base, la subbase y la subrasante, ¿sí? Y además la banquina va a apoyar sobre estos tres escalonamientos. Permite y facilita la tracción uniforme que le mencionaba recién y la rugosidad final. Fíjense cómo en esta foto se observa que está apoyando en una situación bastante delicada, producto de que aquí se encuentra una parte de la base donde apoya la oruga, pero hay una parte donde no estaría apoyando, y obviamente esta deficiencia de apoyo en la oruga, que es la tracción, va a terminar generando algún tipo de irregularidad y deformación superficial en la última capa. También el material es colocado en la parte delantera de la terminadora y debe ser colocado en forma de distribución uniforme, es decir, no generar un gran montículo o acopio de hormigón en la parte superficial, porque la terminadora, cuando se encuentre con una gran cantidad, bueno, va a generar algún tipo de trepidación, algún tipo de movimiento vertical, producto que se está encontrando con una pared de material. Entonces debe ser colocado en forma uniforme. Las orugas apoyan una en la base, por ejemplo, y cuando ya se ha construido el otro carril, la siguiente oruga también apoya sobre el carril, pero fíjense que están en diferentes alturas, donde se ha nivelado para poder construir una capa en el mismo nivel a la que ya se ha construido con anterioridad. Bien, vamos a dejar hoy por aquí. Hemos introducido varios conceptos en cuanto a las elaboraciones de las capas de base, subbase, los equipos de mezclado in situ con reclamador, con motoniveladora, en planta fija, de elaboración de estas capas, los transportes, procesos de control, y cómo influyen las terminaciones de estas capas respecto de las capas superficiales y por qué son de importancia. Luego, en la próxima clase, vamos a continuar con algunos otros aspectos ya que tienen que ver con el hormigón que vamos a utilizar para la capa de rodamiento y en función también del equipamiento que vamos a utilizar, como una terminadora, como un molde fijo,
Bien, y algunas características en cuanto a los requerimientos del hormigón para dotar de una terminación superficial adecuada y constructiva. Así que, bueno, vamos a continuar eso en la próxima clase, y hoy dejamos por aquí.